Hola, buenos días. Nuevamente estoy aquí. Soy Enedina Amador Díaz. Les invito a suscribirse al canal, darle like y compartir la información si creen que esto es importante para ustedes o para alguien más. En la mañana me dijeron que la intención de compartir este video el día de hoy es porque al poner yo mis ejemplos y todo lo que en mi vida se trascendió, entonces si ustedes se identifican con alguno de los ejemplos que yo pongo propios, entonces también ustedes se identificarán con la información y con las frases, se identificarán con la interpretación del sueño, con el mensaje o la información importante que se dio. Muy bien, entonces es como si entráramos a un campo cuántico, a un campo morfogenético donde todos estamos en una misma dirección con una misma intención. Y la intención aquí es sanar. Entonces me dijeron que corrigiera la fecha de mi primo Rubén. Y sí, mi primo Rubén trascendió el 31 de diciembre del 2021 y a partir de ahí mucha información muy importante llegó a mi vida en el 2022. Y aunque estamos en el 2025, entonces estoy compartiendo lo que sucedió. Me dijeron que hablara del proyecto sentido que mi mamá y mi papá me dio al ser concebida. Entonces dije, me preguntaron qué te llamó la atención de lo que leíste. Y le dije, me llamó la atención que dije que habíamos sido concebidos para limpiar las violaciones, los incestos y los abusos. Dijo, muy bien, ese fue para el proyecto sentido que les dieron. Y entonces dice, habla también de información que tienes importante, pero que no la dijiste. Dijo, cuando hablas de tu prima en este video anterior, tú le das una frase sanadora a tu prima. Dice, pero también dices que tiene la interpretación del sueño y recuerda lo que tu hijo te dijo cuando lo compartiste con él, porque como que fue un sueño, el primero de las perritas fue como muy, pues para mí, fuerte la información, o sea, por lo que yo veo en el sueño. Y entonces cuando se lo comparto a mi hijo me dijo, un hombre para dos hermanas, mamá. Y entonces yo escribo, las dos perritas significan un solo macho para dos hembras. Y yo digo, wow. Digo, pero también hablo del primo homosexual, que ahí se desvela la información. Y digo, y hablo también del miembro y quererlo sacar. Y digo, claro, ahí es violación. El miembro, y me llegó que cuando un hombre lo saca abruptamente o violentamente, pues eso es un abuso en la mujer. Y en el sueño digo que le di una frase sanadora a mi prima y me dicen, y el nombre de tu prima es Espinas del Rosal. Entonces, pues yo creo que esa información es importante, ¿verdad? Para lo que sucedió. Y también me dicen que ya se me había dicho el 26 de abril del 2022, que fue cuando compartí y más leí, que fue mucha lectura lo que hice. Dice, es mi yo superior el que me golpea. También dije que había sentido aquí algo fuerte. Y dice, es que es mi yo superior el que me golpea, es algo milagroso para cambiar más fácil y el cambio es desde adentro, también lo digo, y es la sincronicidad más importante, ver las señales, que también hablo ahí de eso. Entonces me dicen, bien, Enedina, también hablas de que tuviste una conversación con tu mamá y no la recuerdas. Y le digo, sí, sí lo dije. Entonces me dicen, pero toda esa información tú ya la tienes aquí escrita. Y también hablas de tres doctores. De uno que te dice que tú tienes una energía muy fuerte y donde yo me veo, yo nunca he visto la película de Matrix, pero yo veo que cuando él lanza como un petardo, yo no sé por qué utilizo esa palabra, entonces yo me voy hacia atrás con tanta facilidad y él me dice, ¿ves qué fuerte es tu energía? O sea que cuando él hace esto, no me penetró, no me lastimó, no me dañó. Y lo dice, y también hablas de otros dos doctores que aparecen, mientras de que uno te dice que te tiene que operar, el otro dice que te va a curar, y entonces dice, ahí comparte lo que sucedió, miren, estos son los deditos que yo me puse.
Bueno, más bien ahora sí que lo que me puse en mis deditos cuando pasó lo de mis dedos en el dedo pulgar. Y les recomiendo el video de energía femenina herida para que lo puedan comprender un poquito más. Entonces dice, porque recuerda que una persona me dijo que por esas lesiones en verdad se tenían que operar los dedos. Dijo, y a ti no se te operó. Ay, le dije, pues muchas gracias, gracias, gracias. Dice, pero también tiene que ver con tu trabajo espiritual, que no tuviste que llegar a esa operación. Y luego dice, comparte lo que tienes enseguida, que escribiste. Escribí, revisa tu casa, qué te gustaría cambiar, y los cambios más fuertes o más así importantes que hice, los hice en el 2024 en mi hogar. Entonces cuando llegue ese momento se los compartiré. También me dice que aquí yo ya había escrito que voy a trabajar con mi presupuesto, ¿verdad? Pues con lo que tengo es con lo que voy a poder hacer las grandes reparaciones que hice en mi hogar. Y luego me dice, también tienes que tener lista de prioridades que son importantes para mí, pero también se lo dicen que son importantes para ti. Estado en el que yo sea feliz, que tú seas feliz, que yo esté satisfecha con mis cosas, que tú estés satisfecho o satisfecha con tus cosas. Y me dicen, y lo más importante, Medina, es viajar ligera, sin equipaje. Y en muchos sueños, yo digo que cuando yo salgo de determinados lugares, salgo con short, y me dicen, pues qué más ligera para viajar que con short, ¿verdad? Que vacíe mi bolsa, que lave los platos. Y me dice, un espíritu abrumado no conecta con nosotros. Mi hermano Ezequiel, antes de trascender, estaba un poquito frustrado porque decía que cómo yo lo podía hacer, tener la comunicación y canalizar con mi papá, con mi mamá, con los ángeles, guías, maestros y seres de luz. Y pues yo no sabía que aquí ya estaba la respuesta. Fíjense lo que dice, un espíritu abrumado no conecta con nosotros. Dice, tienes que tener la puerta abierta para nosotros. Mejorar nuestro estado de vida. Las conexiones empiezan cuando eres feliz. Las verdaderas comunicaciones ocurren cuando te quitas tu peso de encima, que fue lo que dije, viajar ligeros. Todos tienen el don de iluminar. O sea que aquí nos están diciendo que todos lo podemos lograr. Lo que se necesita es que abran sus ojos y se permiten que sean guiados. O sea, aquí yo me escribo, ¿verdad? Y que me guiarán. Entonces a ustedes también está la invitación, que permitan que los ángeles guíen a estos seres de luz, los guían en su camino y en su andar. Y entonces me dice, en este año vas a tener 3 viajes, a Tlaltenango, a Puerto Peñasco y a la Sierra de Tarahumara. Y yo digo, pues como me encanta viajar, bienvenidos los viajes, ¿verdad? Entonces me comentan que comparta, cuando yo digo que yo tuve una conversación con mi mamá, pero que no la recuerdo, me dicen, es que tú ya tuviste esa conversación con tu mamá. Y sí la recuerdas, porque la tuviste después de que terminaste tu primer taller con Laura Buendía, pues que le envió luz y amor hasta el plano espiritual, donde ella está. Y lo dije yo, ¿cómo? Dijo, sí, recuerda esa conversación con tu mamá. Perdón, voy a empezar a transmutar. Bien. Entonces, el proyecto sentido es lo que pasó antes, durante y después de nuestro nacimiento. Es sumamente importante. 3 meses antes o hasta 9 meses antes, justo cuando están en la relación papá y mamá. Y lo que pasa, 3 meses después o hasta 2 años después de que yo nazco. Entonces llego después de terminar ese taller con mi mamá y le digo, mamá, ¿me puede contar algo más de mi proyecto sentido? Y luego mi mamá se queda así como, ¿qué es proyecto sentido? Y yo digo, sí, o sea, lo que usted sintió, lo que usted pasó cuando pues me tuvo, cuando estaba con mi papá en la intimidad, pero también qué pasó después de que yo nací. Y entonces dice mi mamá muy seria, ay, hija, lo que te voy a platicar no se lo he platicado a casi nadie. Le dije, pues, ¿qué pasó, mamá? Dijo, pero todo el mundo se enteró. Era inevitable que se pudiera ocultar. Le dije, ¿por qué, mamá? Entonces me dice, mira, un día llegó tu papá del barbecho, dice, y no sé qué animal me dio que agarrara yo la soga. Dice, la verdad es que no recuerdo, hija, si fue un caballo, una yegua, una mula. Dijo, entonces cuando yo agarro la soga, dice, el animal sale corriendo. Dice, entonces lo que yo hago es que suelto la soga. Dijo, y al soltar la soga, dijo, tu papá me tira al suelo
y me empieza a patear. Dice, entonces viene un vecino, dice que gracias a Dios llegó, dijo, si no, pues me hubiera matado. Le dije, ¿por qué, mamá? Dijo, llegó el grande, dijo, así le decían al señor, y me dijo su nombre, pero no lo recuerdo. Dijo, llegó el grande, y le dijo, cabrón, hijo de la chingada, eres un cobarde, ponte conmigo. Dijo, y era un hombre bien grande. Dice, pero no, dice, que le dijo, ¿qué no ves que está embarazada? Y dice mi mamá, tú eras la que estabas adentro, de ti estaba embarazada. Le dije, ¿y luego qué pasó después de eso, mamá? Dijo, pues las siguientes semanas, dijo, seguro las 2 siguientes semanas, hija, no pude comer nada. Dijo, entonces gracias a Dios, yo creo que porque tú ya estabas formada, fue que tú te lograste y no, dijo, y no te veniste. Dijo, si no, pues a lo mejor te hubiera abortado. Dijo, pero gracias a Dios no. Dice, no pasó eso. Entonces yo lo único que te puedo decir es que tú eres un milagro de Dios. Y dijo, porque naciste así, mira, así de chiquita y de pequeñita. Cuando tú naces ya no puedes volver a comer tampoco alimento. Dijo, tú volviste a comer alimento hasta después de un año. Le dije, ¿cómo, mamá? Dijo, sí. Alimento que tú comías, alimento que deponías, igual que cuando tu papá me golpeó a mí y que estabas en mi vientre. Dijo, entonces una niña así, hija, créeme, no se hubiera logrado, pero tú eres un milagro de Dios. Y lo dije, oiga mamá, ¿usted sí sabía que aunque estemos en matrimonio, si yo no quiero estar con un hombre, eso es una violación? Y fíjese lo que dijo mi mamá. Dije, ¿acaso alguna vez mi papá la forzó? Y dijo mi mamá, entonces dije, y muchas de las veces, pues los hijos podemos ser productos de violación. Y dijo mi mamá, entonces todos fueron productos de violación. No, pues ya que más quería información con la que me estaba dando mi mamá, ¿no? Ya no le pedí ninguna información. Recuerdo que me vine y dije, ok, lo que voy a hacer es que voy a hacer una cuarentena donde en ese tiempo no voy a ir y no quiero ver ni saber nada ni de mi papá ni de mi mamá. Pasando la cuarentena, al primero que me dijeron que tenía que visitar era mi papá. Y entonces yo voy. Y cuando llego, le digo a mi papá que le quiero dar las gracias por la vida que me dio. Y que también recuerdo que cuando éramos niñas, él era muy compartido con nosotros y que le quería agradecer. Entonces cuando mi papá me escucha hablar, al terminar me dice, hija, que Dios te dé la paz que tanto necesitas. Fue todo lo que me dijo mi papá. A los pocos días yo voy a un taller a El Paso. Llegamos tarde por la línea, entonces como que yo no sabía de lo que se trataba. Pero cuando llegamos, dijo Magda, la persona que estaba compartiendo el taller, dijo, quiero que me pongan el porcentaje que cada uno de ustedes tiene en referente a la energía de su mamá y a la energía de su papá. ¿Qué fue lo que vio con su papá? ¿Qué fue lo que vio con su mamá? ¿Y qué porcentaje tienen? Entonces dije yo, pues el 100%, pues si mi papá estuvo ahí presente y mi mamá también. Entonces dijo, y luego antes de escribir a papá y a mamá una carta, me van a poner cómo identifican a papá y a mamá. La primera frase que les llegue no la van a pensar, la van a escribir. Entonces cuando mi papá, yo recuerdo que yo escribí cobarde. Cuando mi mamá escribí, rencorosa. Y dijo, y van a empezar primero con papá. Entonces yo puse pues el 100% que tengo referente con la energía masculina y la energía y la figura pues es de mi papá. Y yo le puse 100% y ahí empieza toda la información a bajar. Y empiezo a escribirla, que tenía que ver con la última conversación que tuve con mi mamá. Entonces, ya cuando terminamos todos de escribir, dijo, lo van a compartir todos. Y le dije, ¿y todos lo vamos a compartir? Dijo, sí. Entonces empezó una mujer que yo acababa de conocer, pero que coincidía ahí con ella, fíjense, en ese mismo taller. Empezó ella a leer, luego dije, pues si todos lo vamos a leer, pues entonces voy yo como la segunda. Empiezo a leer y no me di cuenta hasta que estaba leyendo el dolor que había en mi interior. Frase por frase estaba penetrada, estaba integrada, estaba conectada con mi corazón. Empecé a llorar, pero no paré, continué leyendo toda la información que se había ya escrito. Y entonces compañeros querían acercarse a mí y Magda les decía, no,
no interrumpan su proceso, no interfieran con su proceso, no la toquen, no se le acerquen a Nedina, dejen porque es su momento para que saque, para que pueda sanar lo que tiene en su interior. Entonces dice ella, vamos a enviarle solamente luz y amor, luz y amor. Después de eso dijo, esto estuvo muy fuerte, esto estuvo demasiado intenso, vámonos a hacer un break, vámonos al lunch. Y cuando regresamos, pues yo pienso que los demás van a compartir, ¿verdad? Y ella dice, no, se terminó, suficiente. Entonces le dije, ¿puedo agregar algo, Magda? Y me dijo, claro que sí, Neina. ¿Qué? Le dije, hace unos días yo fui y vi a mi papá y yo le agradecí por haber puesto la semilla en mi mamá, por haberme dado la vida, y le agradecí porque mi papá siempre de chiquillo nos consentió mucho con chucherías, con dulces, galletas, nieves y demás. Entonces le dije, y al final mi papá me dio una frase. O ya sé que es una frase sanadora, en ese momento no lo sabía. Dijo, ¿qué te dijo tu papá, Medina? Es importante que lo compartas, por favor. Le dije, que Dios me diera la paz que tanto necesito. Y me dijo, ¿y acaso tu papá ha ido a uno de estos retiros, a uno de estos seminarios, a uno de estos cursos, Medina? Le dije, no, pues no. Y lo dijo, pero ven la importancia de lo que le dijo el papá en Medina y de lo que acaba de compartir. Y yo le dije, sí, porque tengo que honrar la vida que mi papá me dio. Y dijo, pues, muchísimas gracias por compartirlo, Medina. Gracias. Y dijo, qué ejemplo de honrar a un papá. Y me dice, el alma de tu papá sabía lo que el alma de Medina necesitaba. Dice, y por eso le dio esa frase. Y entonces me di cuenta que esa frase me ha acompañado después de, eso fue en el 2017, porque fueron de las últimas veces que yo interactué con mi papá. 6 meses después, mi papá se fue. Me dijeron que era importante que lo compartiera porque tenía que ver con el proyecto Sentido que me había dado mi papá y mi mamá, a mí y a mi primo también. Y entonces, fue lo que se me pidió que les dijera. Y ahorita al escuchar una canción, que acuérdense que dicen que tenemos que prestar atención a las señales, dice, borro la memoria que nos lleva al daño, con cada palabra la herida se cierra, la luz entra y la paz me acompaña. Y pues ahí dije, claro, mi papá está presente también en esta sanación. Gracias por la lección que me has traído, te amo, sin rencor, sin pensar. La verdad es que tan solo quiero sanar. Y ayer al terminar una terapia con la persona, le dije, pregúntense, y también se lo comparto a ustedes, fíjense lo que yo dije, cobarde y rencorosa. ¿Y qué fue lo que dijo Magda? Eso tú también lo tienes. Entonces le decía yo a la persona que le está dando la terapia, ante un conflicto, ante una situación que no entiendas como el significado del para qué se te está presentando en tu vida, pregúntate, si esto es mío, lo acepto, lo integro, porque si yo lo acepto y lo integro, lo puedo transformar. Pero si esto no es mío, entonces lo bendigo y lo entrego. O sea, ¿para qué? Pues para que nuestro caminar y este viaje del alma sea más ligero. Como dicen, sin cargas. Y entonces me dijeron, pues qué más ligera, Enedina, ya se te había enseñado y mostrado cómo saliste de la casa del portón de tu mamá, cómo saliste de la casa del portón de tu tía y de con tu prima, dijo, tú saliste lo más ligera posible. Y sí, en el sueño, yo comparto que sueño, en esos yo salgo en short y luego los arcángeles me dijeron, y qué más ligera que con short, porque ni con los vestidos que usas porque están bien largos. Entonces esta es la información que hoy se me pidió que los compartiera y lo comparto desde mi luz con mucho amor. Y como me dijeron, si te identificas con uno de estos ejemplos, pues la sanación también es para ti. Gracias por escuchar, gracias por compartir, gracias por suscribirse, gracias por sus likes. Un fuerte abrazo, bendiciones, besitos, adiós.